las infancias y ver cuáles son las características que tienen hoy las infancias y cuáles son las medidas que el Estado o que nosotros o que aquellos que están en el territorio toman a partir de que hay derechos vulnerados. Dicho esto, si quieren puedo arrancar, o si quieren me pueden hacer una pregunta y arranco. Bueno, la idea va a ser hacer como un recorrido también un poco más histórico. Sé que estuvieron viendo el término paradigma. Yo voy a hacer mucho hincapié en poder desarrollar cuáles fueron los paradigmas, cuáles son los paradigmas que abordan a las infancias, en términos más que nada de cuadros comparativos, y poder ver cómo se resolvían en el paradigma anterior algunas cuestiones vinculadas a la niñez y cómo las resolvemos hoy. Para poder llegar a eso, lo que voy a hacer es un recorrido un poquito histórico, y voy a empezar a contarles que a partir de la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, que se aprueba el 20 de noviembre del año 1989 y se ratifica como ley 23.849 en Argentina, se incorpora a la Constitución Nacional en el año 1994 en la reforma estas distintas maneras o caminos de entender a la niñez. Nosotros veníamos bajo un paradigma, que lo vamos a llamar el paradigma del control social de la infancia, o el paradigma tutelar, como lo prefieran llamar, desde el año 1919, con una manera muy determinada de cómo intervenir en situaciones de infancia. A partir de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, se empiezan a delinear distintas políticas acordes a este paradigma, y se empiezan a pensar a la niñez como sujetos de derechos y de garantías, al igual que los adultos. Dentro de este proceso que se inicia, esta sanción y puesta en práctica se va a empezar a dar a partir del año 2005, ya específicamente con la ley 26.061, o la ley 26061, para que sea más fácil pronunciarla, de protección y promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que va a hacer es poner un freno a ese paradigma vigente, que les nombré recién, el paradigma tutelar, que venía desde el año 1919. Hay algo que es como súper importante que quiero resaltar. Yo voy a empezar a hacer como una comparación. Hubiera sido tener un pizarrón, pero no tengo. Entonces, voy a empezar a dar como algunos tips, si algunos quieren ir anotando, sería buenísimo, de cómo se abordaba antes la niñez y cómo la abordamos ahora. Lo más importante y lo primero que tengo para decirles es que bajo el paradigma tutelar no vamos a hablar de niños, sino que vamos a hablar de menores, como la gran palabra que viene a cambiar el paradigma de promoción y protección de derechos. Entonces, vamos a hablar de menores, que son objetos de protección. Lo más importante va a ser proteger a estos menores, y por otro lado, no hablamos de derechos, sino hablamos de restricciones de derechos. Estos menores, este paradigma los consideraba incapaces, no importaba la opinión que tengan los niños, y hablaba de niños en situación de riesgo, de peligro material o moral, como un potencial delincuente. ¿Sí? Niños abandonados, por ejemplo, eran determinados como potenciales delincuentes. Con este cambio de paradigma, lo que va a empezar a pasar es que no vamos a hablar de menores, sino que vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes, que son sujetos de derecho, y no vamos a hablar de la protección de menores, sino que vamos a hablar de la protección de los derechos para toda la infancia. Esta protección reconoce los derechos y los promueve, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No vamos a hablar de que son incapaces, sino vamos a decir que son personas que están en desarrollo,
Y esto, acá quiero hacer como un paréntesis, y que hay algo que es muy importante, que a partir de la nueva sanción de este paradigma, de esta ley, vamos a hablar del interés superior del niño, donde lo que es muy central la opinión de los niños. Vieron que yo dije recién que en el paradigma anterior no importaba la opinión del niño, lo que va a pasar ahora es que es central la opinión de este sujeto de derechos. Es importante también decirles que estos derechos, lo que pasa es que bajo este nuevo paradigma se ven amenazados o violados, ¿sí? En el paradigma anterior, lo que vamos a hablar es de situaciones irregulares. Este paradigma nuevo viene a sacar la determinación. Cuando yo hablo de determinación, digo como algo que está dado. Digo, un niño abandonado, un delincuente. En este momento no vamos a hacer esa determinación, ¿sí? Porque vamos a estar otorgando derechos a ese sujeto. Entonces, quizás, por ejemplo, un niño que esté delinquiendo, vamos a empezar a pensar qué es lo que le pasó a ese niño. No vamos a pensarlo como un delincuente, sino lo vamos a pensar como un niño con una situación problemática compleja que lo lleva a delinquir, ¿sí? Durante todo el tiempo del año 1919 hasta ya pasados también un poco los 2000, se consideró este orden social dominante tiene como herramienta fundamental la institucionalización. Entonces, por ejemplo, a la hora de pensar cuáles eran las herramientas de intervención ante, por ejemplo, un niño que estaba delinquiendo, la herramienta fundamental era una institución, ¿sí? Y vamos a hablar de instituciones totales. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar a lo largo de su vida de los reformatorios, de los institutos de menores, los manicomios, las cárceles, los hospicios. Estas son instituciones que lo que hacía era abordar esta población marginal. Digo, hoy tenemos cárceles, pero las medidas que se tomaban bajo la ley del paradigma tutelar eran medidas institucionalizantes. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Fui muy rápido? Se entiende. Va, yo entendiendo, sí. Yo anoté algunas cositas, pero me quedé, ahora antes se le decía que era un potencial delincuente, pero ahora como es que es un niño no me acuerdo cómo era que dijiste, en este nuevo paradigma, ¿no? No, dije que es un niño que tiene derechos amenazados o violados. Desaparece la cuestión del determinismo. Claro. ¿Sí? Sí, porque me quedé ahí, me perdí. Porque hablamos de sujetos históricos y sociales, ¿sí? Entonces, no los vamos a catalogar como delincuentes. Sí. Entonces, después vamos a poner algunos ejemplos más concretos, pero quiero contarles bien hoy en Argentina qué es este sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es como un título bastante grande. Inicialmente es un sistema que tiene naturaleza política y social, que se puede entender, al menos que los sujetos lo podemos entender, como un conjunto de interacciones que se van a estructurar y van a fluir dentro de las corresponsabilidades que tienen todos los actores. Pasando en limpio, vamos a decir que es un conjunto quizás de estrategias que se van a delinear en el territorio para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde todos los actores que participamos del territorio tenemos responsabilidades compartidas. Esta palabra quizás me gustaría que la remarquen, y es la palabra corresponsabilidad. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de las responsabilidades compartidas. En nuestro país, este sistema de protección está formado por todos los organismos, las entidades y todos los servicios que van a diseñar, planificar, coordinar, orientar, ejecutar, supervisar, intersectorialmente, es decir, en toda la Argentina, las políticas públicas, ya sean de gestión estatal o privada y en todas las instancias,
nacional, provincial y municipal, que van a estar destinadas a promover la prevención y la asistencia y el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mariel, ¿eso está Solo en que, la ley que mencionaste, en la claro, 26062? así es, está en la ley 26.061, así es. Yo lo que les voy a contar ahora es un poquito cómo está delineado nuestro país y cuál es el papel que tenemos todos nosotros en los territorios. Entonces vamos a ir desde lo general a lo particular, ¿sí? Yo para poder hacer esto tengo que poder mencionar un poco, contarles que este paradigma nuevo, esta nueva manera de entender a la infancia, tiene dimensiones, ¿sí? Entonces, quiero poder contarles bien cómo nos vamos a ubicar y desde dónde nos paramos nosotros para ver qué hacemos ante una situación de un niño que tiene un derecho vulnerado. Pero primero quiero como poder contarles a dónde estamos parados. Estas dimensiones que tiene esta ley habla de las instancias y de los niveles. Las instancias, nosotros hablamos de 3 tipos de medidas. Por ejemplo, cuando las medidas pueden ser las medidas universales, que tienen que ver, son las políticas públicas enmarcadas desde el Estado Nacional para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, es decir, que son las políticas que el Estado delinea para toda la nación y el territorio argentino, políticas públicas de infancia. A ver, piensan, ¿se les ocurre alguna política pública de infancia? No. Ahí están. La AUH. Podría ser, sí. Bien, es una política pública de nivel nacional, ¿sí? Donde el Estado es garante, ¿sí?, de que ese niño, de la AUH, vamos a hablar que también no solamente es una transferencia de dinero, sino que es una política pública que va a estar enmarcada en la salud y en la educación. Claro. Por ejemplo, Dentro de esas medidas, el plan de vacunación también es una política pública no solo para los niños, pero que los abarca. así es, el plan de vacunación, el plan Nacer, El plan hacer, claro, cosas así. el plan, Sí. claro, el Sumar, Bien. el plan Conectividad. Te hago una pregunta. ¿También abarca, por ejemplo, los planes de estudio de los jóvenes? Claro, vos decís, por ejemplo, el Progresar. Instituciones, por ejemplo, claro, las instituciones que van proveyendo, que proveen a los jóvenes una facilidad por ahí para poder tener mejor accesibilidad al estudio. Estamos hablando de las políticas públicas estatales. Ahora cuando vayamos a las instituciones más locales también, pero por ejemplo el Progresar, el Conectividad, el Plan Nacer. Sí, me refería a eso, Sumar. Claro, sí. Sí. Entonces, tenemos, dentro de estas instancias, vamos a hablar de 3 tipos de medidas que el Estado tiene que tomar para garantizar el derecho de esos niños. Hablamos de las medidas universales, que son las medidas que el Estado promueve a partir del Poder Ejecutivo Nacional, para eso hay un Ministerio de Desarrollo, y ahora después voy a llegar hasta ahí. Después tenemos las medidas de protección. Y acá es donde quiero que presten atención. Las medidas de protección son medidas que se llevan a cabo cuando se comprueba que hay un derecho vulnerado, ¿sí?, o una amenaza o violación, ya sea por ausencia u omisión de una política pública. Por ejemplo, una medida de protección va a ser, ante una situación, la violencia hacia la niñez, convocar a los organismos o a los efectores en el territorio para ver de qué manera podemos dejar de que ese niño tenga el derecho vulnerado y deje de sufrir violencia. Por ejemplo, un niño que sufre violencia en su seno familiar, los organismos locales van a poder tomar una medida de protección
Por ejemplo, convocando a la familia más extensa y sacando a ese niño unos días de ese lugar donde está sufriendo violencia y trasladarlo hacia otro lugar. No estoy hablando de instituciones, estoy hablando de medidas de protección. Por ejemplo, quizás podríamos pensar en qué pasa cuando hay niños que no están yendo a la escuela, porque las medidas de protección tienen que ver con la prevención y la asistencia, o sea, cuáles son las medidas que se tomarían. ¿Qué pasa con un niño que está delinquiendo? ¿Cuál es la medida de protección que el Estado va a garantizar? ¿Se te ocurre alguna? Por ahí para un joven que está en situaciones de calle, que está delinquiendo o algo, o que se encuentre en una situación que los ponga a llevar a ese extremo, una intervención de un juez de menores o alguna asistencia social también que le permita asistirlo. Sí, quizás lo que va a hacer primero el paradigma es convocar a las familias, ¿sí? O las autoridades o los organismos administrativos locales, ¿sí? Siempre primero se va a convocar a las familias ante las situaciones irregulares, y después sí podemos pasar a las medidas excepcionales, que las medidas excepcionales son las que se instrumentan una vez que se agotaron todas las medidas de protección integral. Y sí se van a manifestar en la necesidad de poder quitar a ese niño y institucionalizarlo. Entonces, esto quiere decir que, vieron que recién yo les dije que en el paradigma anterior la herramienta fundamental era la institucionalización. Entonces, que ante toda situación se solicitaba la institucionalización de la infancia. En este paradigma lo que va a suceder es que la institucionalización es una medida excepcional, habiendo transcurrido primero otras instancias, agotando todas las instancias. Entonces, esto como que quiero que les quede claro. Por ejemplo, ustedes en el territorio se encuentran con un abuso sexual infantil. Por ejemplo, escuchan o saben de una situación de abuso. Lo primero que se va a hacer es una denuncia, ¿sí? La denuncia, claro. Después les voy a contar bien cuál es el recorrido, la denuncia, y como medida excepcional se saca al niño de ese lugar, porque lo que hay que hacer es sacar al abusador, ¿entienden? En el paradigma de la situación irregular se lo sacaba al niño. Claro. ¿Qué decías, Sonia? No, estaba afirmando, sí. Bueno, y acá hay algo como que quería contarles, y es, por ejemplo, nosotros hablamos de las medidas, y lo que les quiero contar ahora, cuáles son los niveles. Y acá tenemos 3 niveles, y este sí quiero que también lo escuchen con mucha atención. El nivel nacional es el organismo especializado en la materia de derechos de infancia y de adolescencia, y que se va a dar en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que la nación tiene un ministerio en donde están incluidas las secretarías de infancia, desde las cuales se desarrollan políticas públicas en torno a la infancia. Este nivel también es un nivel federal, es decir, que es un organismo que articula con toda la nación argentina, ¿sí? Y en Argentina se llama la CENAF. Si lo quieren anotar, la CENAF es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ven? Entonces vimos, nación, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que diseña políticas públicas para toda la Argentina, es decir, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Y después tenemos el nivel provincial, que es cómo cada provincia planifica y ejecuta las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía van a estar dadas también siempre encuadradas en esta Ley Nacional 26.061. Yo quiero acá pararme un poquito y contarles específicamente qué pasa
con este nivel provincial donde los municipios son los que van a tener como mayor relevancia. La ley 26.061 es la Ley Nacional de Niñez, y nosotros estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires, entonces la provincia de Buenos Aires establece para el abordaje de las infancias la Ley 13.298, que va a establecer a nivel local la creación 13.298. ¿Eso rige para la provincia de Buenos Aires? Claro. Otras provincias tienen otro número de leyes. Perdón, la primera que dijiste de la 26.000, ¿cuánto era? 26.061. 061. La Es ley la de ley la nacional. niñez. Sí. ¿Cómo? Ley nacional. Ley nacional, sí. De la niñez. Y en la provincia de Buenos Aires es la 13.298. Antes de pasar específicamente a la ley provincial, quiero contarles un poquito que la ley 26.061, la ley nacional de niñez, va a resignificar la función de la familia y la comunidad, imponiendo el diseño y promoción de planes y programas que consoliden y refuercen a las familias y a las redes sociales. Por eso la importancia, como ven ustedes, de la AUH, ¿sí? Con el fin último de institucionalizar a los niños y adolescentes, y recurre solo a ello como una medida excepcional y como último recurso, habiéndose agotado todas las instancias previas. Igual quiero frenar acá y contarles, cuando hablamos de familia, ¿qué entendemos por familia? ¿Qué entienden ustedes por familia? ¿Quién es la familia en este caso? Madre, padre, hijos, abuelos en su defecto, tíos, hermanos. Bueno, para mí mira es qué el sitio en importante. donde uno, sí, para mí es el sitio, por lo que yo viví, ¿no? Es el sitio en donde uno se cría y son las personas que te rodean que vos considerás que son los más allegados a vos. Por ahí, ¿no? Los que más fortalecen tus lazos. Bien. La familia es el espacio prioritario siempre para el ejercicio de derechos, pero miren qué importancia que vamos a considerar familia, no solo a la familia nuclear, mamá, papá, tío, abuela, sino vamos a empezar a considerar a la familia nuclear, la familia extensa y a la comunidad de origen. Esto tan importante que decías vos, donde yo fortalezco mis lazos sociales, ¿sí? El vecino, el portero de la escuela, que es significativo para mí, ustedes cuando estén como operadores en los territorios, ¿sí? Van a ser parte de esa comunidad de origen. Así que miren qué importancia vaya teniendo el rol que van a tener en los territorios, porque están encuadrados en el marco de la ley. Esta ley, la 26.061, siempre apunta a diseñar prácticas alternativas, que lo que apunta es a la recomposición de los lazos sociales. Cuando hay un derecho vulnerado de un niño, llámese un niño que está en situación de calle, un niño que trabaja, que realiza trabajo infantil, un niño que se droga. Lo más importante de esta ley es la recomposición de los lazos sociales que están fracturados y apunta siempre a la configuración de los lazos más vinculares. Entonces, siempre, por eso acá es como importante la importancia de las intervenciones en el ámbito familiar y en el contexto que los rodea. Y acá es donde ustedes tienen un papel súper importante. Porque lo que va a apuntar esta ley es a diseñar estrategias que fortalezcan a las redes sociales e involucren a familiares, vecinos, informantes claves, llámense, como les decía recién, el portero de la escuela que se enteró algo que un niño le contó, el vecino, que puedan colaborar a fin de que puedan colaborar en el diseño de estrategias para restituir los derechos que están vulnerados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Pudieron entender cómo estaba
hablamos de medidas universales, que son las que diseña el Estado para proteger a la infancia, las medidas de protección, que son las que se van a diseñar y las medidas que se van a tomar antes de tomar una medida excepcional, que va a ser la medida que va a institucionalizar al niño. Y hablamos de los niveles, hablamos del nivel nacional y federal, y hablamos del nivel provincial, y ahora me voy a detener en el ámbito local. Mariel, una pregunta. Cuando hablabas Sí. de la ley que habla de la recomposición de los lazos sociales, ¿esto es tanto la ley nacional como la provincial? ¿Están en la misma sintonía? En la misma sintonía, sí, en la misma sintonía. Todas las leyes provinciales están en sintonía con la ley nacional. Lo que pasa que la adecúan en función de el territorio. Y es también el Ministerio de Desarrollo en la provincia el que se encarga de la aplicación de la ley. Así es. ¿Hay alguna secretaría provincial, así como había el CENAF a nivel nacional? Es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Provincial. Está. ¿Vos decís con sigla? No, para saber el organismo nada más. Es la Secretaría de Niñez a nivel de la provincia. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Soy yo entonces. Lo que va a hacer la provincia de Buenos Aires es convocar, y acá también volvemos, una de las cosas que de lo que se va a proponer a partir de la ley provincial, es la creación de los consejos locales de infancia. Entonces, no sé si ustedes escucharon hablar de los consejos locales y de un organismo que es muy importante y que es el servicio local. Sí. Cuya función, el servicio local, la función de este servicio local en el territorio va a ser vincular a los niños, niñas, con las medidas disponibles en su comunidad cuando el derecho fuese vulnerado. Entonces, lo que van a hacer es diseñar, articular y coordinar estrategias con el resto y el conjunto de efectores. Y acá es donde nos vamos a parar para hacer por ahí un poquito de ser más prácticos. ¿Conocen todos lo que es el servicio local? No. Bueno, por ejemplo, supónganse que nos enteramos o sabemos que hay una situación de abuso en el barrio. Me enteré porque soy la vecina de una niña que me vino a contar que fue abusada. ¿Qué harían? ¿Sonia? Eso me pasó a mí hace un tiempo con una compañerita de la escuela de mi hija, y la verdad no supe qué hacer. Creo que fui a hablar en un momento en la escuela con las asistentes del colegio, porque es secundaria. Y bueno, ellas quedaron que iban a hablar con la nena y todo, porque yo no me animé a hablar con la mamá porque tuve miedo, digo, se va a enojar, no me va a creer, y qué sé yo, ¿no? Porque es un tema muy delicado. Y no supe qué hacer. Y después, con el tiempo, bueno, la nena, no sé si se lo contó otra amiguita, y la otra era abusada por el padrastro. Y la otra amiguita creo que fue y se lo dijo a la madre directamente, no me acuerdo cómo fue, que la madre se enteró y bueno, lo denunció todo al final y lo echó de la casa, pero yo no sabía qué hacer. Consulté Bueno, así ¿sabes con una varias cosa, personas. Sonia? ¿Cómo? ¿Sabes una cosa? Que supiste bien lo que tenías que hacer. Porque te dirigiste a un efector, es decir, a otra persona que podía de alguna manera u otra tener al alcance la posibilidad de hacer la denuncia. O sea que hiciste muy bien lo que hiciste. Hiciste un montón. Y está bien, porque fuiste estratega y dijiste, bueno, quizás no le cuento a la mamá, pero le cuento al equipo de orientación del colegio de qué le está pasando a esta niña. O sea que sí sabías qué hacer. Esto que hiciste es la corresponsabilidad. Es decir, que te entregaron una responsabilidad que tenía que ver con una situación problemática muy importante
y lo que hiciste es, en el marco de que vos también sos responsable cuando tomás conocimiento de la situación, dirigirte a un organismo o a un efector que tenga competencias en la intervención de esa problemática. Así que sí sabías lo que estabas haciendo. Lo que pasa es que ahora le estamos poniendo teoría. Claro, yo en ese momento me sentí culpable porque cuando me enteré que después la mamá se enteró por otro lado, yo digo, ay, qué estúpido, porque hubiera ido y se lo hubiera dicho a la madre directamente, pero la verdad no sabía que hay mujeres que defienden a sus maridos, ¿viste? No sabía. Y me parece muy bien esta actitud de decir, bueno, como no sabes cuál va a ser la forma en que va a proceder ese otro cuando se encuentre con la situación, hiciste muy bien a ir a alguien que sí tenga competencias en la intervención. Entonces, acá es donde yo freno, y quiero contarles a ver si, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en un territorio si yo me encuentro como operador ya sociocomunitario y encuentro que al nene de 3 cuadras de donde estoy lo golpean todas las noches? ¿Qué haríamos? No sé. No sé. Ir a la policía, no sé. Ir a la escuela, a ver si a qué escuela va el chico, Bien, ver si ahí la escuela estamos. tiene algún registro de ese chico. Pasa Claro. que también a veces uno va y denuncia y piden pruebas. Y es muy difícil llegar a tener una prueba y eso. No. En el marco de la corresponsabilidad no necesitamos pruebas, porque la sola palabra del niño basta. Entonces, si yo me encuentro, cuando esté trabajando en el territorio, con alguna situación de violencia hacia la niñez, de abuso hacia la niñez, digo, cuando hablo de abuso, puedo hablar de abuso, de todo tipo de abuso, ¿sí? No solamente la violación, digo, otros tipos de abusos, por ejemplo, maltratos. Lo primero que tengo que hacer es poder acercarme a algún efector que claramente tenga competencias en la intervención en la infancia. Y puedo hacerlo, por ejemplo, ir a una escuela, a la escuela donde va el niño, y a pedir hablar con el equipo de orientación escolar. Puedo ir a los centros de salud, esto también es muy importante. Siempre en los centros de salud están las trabajadoras sociales que toman estas situaciones. Me puedo acercar directamente al servicio local, que en San Fernando está en la calle Henry Dunant, al 1369, si no me equivoco. Puedo ir al servicio social del hospital y contar la situación, si no sé a dónde dirigirme. O sea, tengo distintas alternativas o medios para poder ver, o por ejemplo, se pueden acercar a una iglesia y contarlo si está la trabajadora social o un equipo interdisciplinar. Digo, tengo mucho para hacer. Es mucho lo que puedo hacer estando en el territorio. Pero sí quiero poder contarles algo. Todas las intervenciones que vayan a tener en el territorio tienen también alcances y limitaciones. Es decir, ¿hasta dónde puedo hacer yo con una situación de un derecho vulnerado? Yeah. ¿Qué hago? Digo, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones? A ver qué piensan que pueden hacer. No sé. Para mí las intervenciones, como decíamos recién, es averiguar los datos posibles